Vamos a decir que un vector W es una combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn, si puedo expresar a ese vector W como la suma de la multiplicación de mis vectores B1, B2, Bn por respectivos escalares. Escalares son números reales o complejos constantes, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una combinación lineal de los vectores B1, B2 y Bn que me permite expresar el vector W. ¿En qué caso yo utilizo las combinaciones lineal de vectores? ¿Se acuerdan los versores? El versor I, J y K. Esos versores multiplicados por diferentes escalares me permiten a mí componer o expresar, mejor dicho, a cualquier vector de R3 como una combinación lineal de los versores I, J y K. ¿Se entiende? Esos versores justamente me permiten expresar cualquier vector de R3 como una combinación lineal de ellos. Es decir, que esos versores son conjuntos generadores del espacio vectorial R3. ¿Qué es un conjunto generador? Un conjunto de vectores que pertenecen al espacio vectorial B y que son capaces de generar a todo vector que pertenece a ese espacio vectorial B como una combinación lineal de ellos. Es decir, existen escalares A1, A2, AN, o K, o C, como lo queramos llamar, que me permiten expresar cualquier vector como una combinación lineal de esos vectores. Y acá está el ejemplo que les decía. El versor I, el versor J y el versor K son un conjunto generador de todo el espacio vectorial de R3. Bien, entonces definimos a un conjunto generador y podemos hablar entonces de una base de espacio vectorial. ¿Qué es una base de un espacio vectorial B? Un conjunto de vectores, en este caso conjunto S, conformado por los vectores B1, B2, Bn, de dicho espacio vectorial, es una base del espacio vectorial B si cumple que S es linealmente independiente y que S es capaz de generar a B. Recordemos la definición de dependencia o de independencia lineal en este caso. Vamos a decir que un conjunto de vectores van a ser linealmente independientes si la única manera de expresar al vector nulo como una combinación lineal de B1, B2 o Bn es haciendo simultáneamente todos los escalares iguales a 0, ¿sí? B1, B2, y bueno, acá me comí a Bn, son linealmente independientes si la única manera de expresar al vector nulo como una combinación de ellos es siendo A1, A2 y AN iguales a 0. Decíamos también que los vectores, por ejemplo, en un sistema de ecuaciones, que los vectores o en una matriz, decíamos que los vectores que componían a esa matriz, o los vectores fila, eran linealmente independientes cuando en la reducida por filas yo no tenía ninguna fila nula. Y que cuando eso ocurría, el determinante de esa matriz era distinto de 0, ¿sí? Todos esos conceptos los vamos a refrescar porque los vamos a volver a utilizar ahora. Cuando el determinante de una matriz es distinto de 0, lo que me está diciendo es que los vectores que la componen son linealmente independientes entre sí. Entonces, yo puedo probar la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores calculando, por ejemplo, el determinante de la matriz que forman. ¿Se entiende? ¿Para qué me interesa a mí saber si determinado conjunto de vectores es linealmente independiente? Para saber si es o puede ser una base de un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a partir de la combinación lineal de esos vectores puedo expresar todo el espacio vectorial completo. Por ejemplo,
los colores de las tintas de una impresora. A partir de la combinación de el cian, el magenta y no sé cuál es el otro color, el amarillo, no sé, ustedes deben saber más que yo. A partir de la combinación lineal de esos tres colores que son linealmente independientes entre sí, yo puedo obtener una infinidad de tonos que forman un espacio vectorial. ¿Se entiende? Más o menos para qué me puede servir a mí expresar amarillo. Expresar una base, conocer una base para un espacio vectorial. Cuando puedo conocer la base para el espacio vectorial de R3, que serían esos tres versores I, J y K, puedo expresar cualquier vector a partir de una combinación lineal de estos tres. ¿Cómo determino si esos vectores pueden ser una base para mi espacio vectorial? Y bueno, tendré que comprobar que son linealmente independientes. ¿Cómo lo hago? Una manera de hacerlo es calculando el determinante de la matriz que forman, en el caso de matrices cuadradas. Además debo comprobar que genera a ese espacio vectorial. Y para poder generar al espacio vectorial debe estar, o para ser una base, debe tener tantos vectores como dimensión tiene mi espacio vectorial, ¿sí? Todo conjunto de n vectores linealmente independientes entre sí, pertenecientes a Rn, son capaces de generar ARN. Por lo tanto, todo conjunto de n vectores linealmente independientes es una base para Rn. Y acá tengo los vectores B1, B2 y B3, son tres vectores de R3. Si mi espacio vectorial es R3, su dimensión es 3, y yo necesitaré tres vectores para poder generar a todo ese espacio vectorial. ¿Tres vectores cualquiera de R3? No. Tres vectores linealmente independientes entre sí. ¿Cómo hago para saber si estos tres vectores son linealmente independientes entre sí? Pues tendré, por ejemplo, que calcular el determinante. Quiero demostrar que el conjunto compuesto por los vectores B1, B2 y B3 constituye una base para R3. Para que un conjunto de vectores sea una base de un espacio vectorial, la dimensión debe ser igual al número de vectores de la base. Si yo estoy hablando de R3, la dimensión es 3, por lo tanto tendré que tener tres vectores. Y además, esos vectores tendrán que ser linealmente independientes. Puedo expresar a cualquier vector, llamémosle W de R3, como la combinación lineal de K1 por B1, más K2 por B2, más K3 por B3. Es decir que W1 va a ser igual a K1 por 1, más K2 por 2, más K3 por 3. 1, 2 y 3 porque son los componentes para X de mis vectores. W2 va a ser igual a K1 por 2, más K2 por 9, más K3 por 3. Estoy desarrollando esta ecuación vectorial como un sistema de ecuaciones. Y W3 debe ser igual a K1 por 1, más K2 por 0, más K3 por 4. Cualquier vector de R3 puede expresarse como la combinación lineal de K1, K2, K3. ¿Qué tendré que demostrar? Que existen escalares K1, K2, K3 que me permitan expresar, en este caso, a cualquier vector de R3. Es decir, que W1, W2 o W3 pueden valer desde menos infinito más infinito, cualquier cosa. Es decir, que este sistema heterogéneo tiene que tener solución. Para que este sistema heterogéneo tenga solución,
el rango de la matriz principal debe ser igual a 3. No debo tener ningún vector que sea una combinación lineal de los anteriores. ¿Por qué? Porque deben ser linealmente independientes. Otra manera de demostrar que estos tres vectores son una base para R3 es demostrar que la única forma de escribir al vector nulo en R3 es haciendo K1, K2 y K3 igual a 0. Entonces, tendría que demostrar la independencia lineal de B1, B2 y B3. ¿Cómo? Resolviendo este sistema homogéneo. Si la única manera para que el vector nulo sea expresado como la combinación lineal de estos tres vectores a partir de K1 igual a 0, K2 igual a 0 y K3 igual a 0, es equivalente a decir que este sistema homogéneo tiene que tener una única solución, que es la solución trivial. Es decir, K1, K2, K3 igual a 0. ¿Cómo va a ser la matriz reducida por filas cuando yo resuelva este sistema mediante el método de Gauss-Jordan? Para que el sistema tenga una solución trivial, me va a tener que quedar una matriz como la que acabo de escribir ahí. K1 igual a 0, K2 igual a 0, K3 igual a 0. Es decir, que los vectores entre sí deben ser linealmente independientes, es decir, que este determinante de la matriz principal debe ser distinto de 0. Entonces, yo pruebo que esos tres vectores son linealmente independientes haciendo el determinante de la matriz principal, es decir, 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Si ustedes calculan ese determinante, van a ver que ese determinante les va a dar distinto de 0. Es decir, estos vectores son linealmente independientes. Como son linealmente independientes y son 3, entonces son una base para mi espacio vectorial R3. Entonces, decimos, además, yo recién dije que cualquier conjunto de tres vectores que sean linealmente independientes pueden ser una base para R3. Si yo tengo dos vectores linealmente independientes en R3, puedo conseguir un tercer vector linealmente independiente que arme un conjunto que sea una base para R3. En Rn puedo definir entonces un conjunto S como E1, E2, En, en donde estos vectores tienen la forma que está descrita acá, es decir, E1 tiene como primera componente 1 y todas las demás componentes 0, E2 segunda componente 1, las demás componentes 0, etc. Ellos entre sí son linealmente independientes y puedo entonces escribir cualquier vector B en Rn como una combinación lineal de estos vectores E1, E2, En. Por lo tanto voy a decir que S genera Rn y es una base para Rn, y en este caso en particular es la base canónica para Rn. Lo que les decía yo de los versores I, J y K son la base canónica o estándar para R3. En el caso de las bases canónicas para R2, estará constituida, como la dimensión es 2, por dos vectores, que son el vector 1, 0 y el vector 0, 1. La base canónica de R3 tiene tres vectores, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. La base canónica en Rn tiene n vectores, los que estaban descritos en la definición que acabo de mencionar. ¿Qué es una dimensión? Yo estuve hablando recién de dimensión. La dimensión se define como el número de vectores de una base. El número de vectores de una base para mi espacio vectorial es la dimensión de mi espacio vectorial.
Si el conjunto S, B1, B2, Bn es una base para el espacio vectorial B, entonces todo conjunto que tenga más de n vectores va a ser linealmente dependiente. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo 4 vectores en R3, alguno de esos 4 vectores es linealmente dependiente respecto de los otros 3. Si el conjunto es B1, B2, BR linealmente independiente entre sí y R es menor a la dimensión de mi espacio vectorial, puedo sumar tantos vectores como sea necesario para obtener una base. Y esto en criollo es lo siguiente. Yo tengo vectores, o mi espacio vectorial es R4. Es decir, necesito 4 vectores linealmente independientes entre sí para establecer una base de R4. Si tengo 2 vectores linealmente independientes, puedo sumar 2 vectores más que sean linealmente independientes y que constituyan entonces una base para R4. Ahora, si yo tengo 5 vectores para el espacio vectorial R4, ese conjunto de 5 vectores será linealmente dependiente.